Buenos días, amada iglesia. No los puedo ver ahora. Somos en este tiempo la iglesia invisible del Señor, pero sé que en esta mañana todos están del otro lado mirándonos, ¿sí? Y quiero agradecer a la iglesia, y yo sé que la recompensa viene de parte de Dios, ¿no es cierto? Cada uno vamos a ser recompensado por sus obras, pero quiero felicitar a la iglesia, ¿sí? Hablamos la vez pasada de apoyarnos emocionalmente en las cosas, y una de las cosas que hablamos es apoyarnos emocionalmente en el culto del domingo, ¿verdad? Pero es evidente que nuestra iglesia no se está apoyando en el culto del domingo, porque veo que cada uno de los ministerios, cada uno de los líderes está funcionando, levantan palabra de Dios, alimentan al rebaño de Cristo. Así que estoy orgullosa y estoy feliz de ser pastora de esta iglesia de Villa Celina. Estamos siendo dirigidos por el buen pastor, así que es una maravilla en este tiempo. Y bueno, quería compartirles en el libro de Job, para arrancar el culto, ¿sí? En el libro de Job, capítulo 2, versículo 10, y dice: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y dice que había un propósito detrás de todo esto, ¿verdad? Entonces, lo que estoy viendo es que en estos tiempos donde ha venido esta peste, este coronavirus, que está azotando, digamos, al mundo, para nosotros los cristianos no fue para bien, porque a los que a Dios aman todas las cosas ayudan para bien. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Ahora tengo mucho más tiempo de estar en casa, y cuando empezó el coronavirus le predicaba a 4 primos míos. Ahora le estoy predicando a 14 primos míos. Les estoy mandando palabra, la palabra que ustedes mandan en el celular, yo se las voy mandando a mis primos, así que cada vez se está aumentando más mi rebaño. Como hay tiempo, ¿no es cierto? También lo que estoy viendo es que, por ejemplo, ¿no? Estos mensajes que damos, tengo amigas, y entonces tengo una amiga en Estados Unidos y me dice, mandame videos. Entonces el otro día le mandé un video, y entonces ese video llegó hasta Italia, y después llegó otro video a Francia, y estamos de alguna manera en este tiempo que para el mundo es malo, para nosotros este coronavirus es bueno. La palabra está corriendo con estos medios de comunicación, y creo que estamos viviendo un tiempo, para nosotros los cristianos, un tiempo bueno, muy bueno. Así que realmente, como dijo Job, y lo vuelvo a repetir antes de pasarle el culto a May, ¿sí? Hoy nos va a dirigir, pero quiero terminar antes de pasarle el culto a May este texto otra vez, que dice Job: ¿recibiremos solo el bien de Jehová y no el mal? Les dejo con este texto. Buenos días, iglesia, que el Señor te bendiga en este día. Queremos invitarte a que en este tiempo puedas unirte con nosotros desde tu hogar a adorar a nuestro Dios. Y en este día quiero compartirte el Salmo 62:1. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. El 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Y que en este día
podamos derramar delante de nuestro Dios nuestro corazón. Que en esta mañana podamos derramar ante Él nuestra alma. Ahí en el versículo 5 dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él viene mi esperanza. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra salvación en este tiempo, Él es nuestro refugio y en Él podemos descansar. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Solo en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta
está obrando. Él sigue obrando. No hay situación, no hay circunstancia que pueda detener su poder. Todo a nuestro alrededor puede ser removido, conmovido, pero Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Él sigue obrando. Él sigue moviéndose sobre la faz de la tierra. Por eso en esta mañana te invito a que puedas confiar, a que puedas descansar, a que puedas creer en aquel que tiene el poder para obrar en gran manera. Al que cree, todo le es posible. Este es el tiempo de creer, de confiar, de descansar en su palabra, en su presencia. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenaste el lugar de tu presencia y haces descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenaste el lugar de tu presencia y haces descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en
en esta mañana vamos a estar meditando allí en el libro de 1 Corintios 2, ¿sí? Del 1 al 5. Y dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, una iglesia con muchos dones, ¿sí? Pero que tenía muchas falencias, ¿sí? Tenía dones, ministerios, pero su conducta continuamente el apóstol Pablo tenía que estar corrigiendo, exhortando a los corintios. Bueno, aquí él está hablando de que no vino con palabras persuasivas de humana sabiduría. Este evangelio del reino que Pablo había adquirido no por hombre, el libro de Gálatas, en Gálatas 1 dice, no le recibí ni de hombre ni por hombre. Y si seguimos en el libro de Gálatas, dice, sino por revelación, cuando agradó a Jesucristo, al Espíritu Santo, revelar a Jesucristo en mí. O sea, que este evangelio del reino que Pablo tenía no era por carne ni sangre, así como Pedro, también cuando Jesús le dice, Pedro, ¿quién soy? Entonces Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús se da cuenta que esto que estaba hablando Pedro no lo había recibido ni carne ni sangre, no había ido a ningún curso, ningún seminario, sino que lo había recibido por revelación del Espíritu Santo. Entonces acá Pablo dice lo siguiente, dice, y pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Pablo sabía mucho. Acuérdense que Pablo era una persona que estaba muy preparada teológicamente, ¿verdad? Dice que se preparó a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los, si digamos en ese momento, uno de los teólogos importantes del momento, ¿no es cierto? Y él entonces se prepara a los pies de Gamaliel y además había 630 leyes. Él dice que era fariseo de fariseos. Era una persona que conocía las escrituras tremendamente, sabía mucho, mucho de la palabra de Dios. Pero recién camino a Damasco se encuentra con el autor de esa palabra. Entonces él dice, me propuse entre vosotros, dice, no saber cosa alguna. Pablo deja todo, deja totalmente todo aparte y empieza a predicar el evangelio de la cruz. Esa es la predicación de Pablo, porque dice, y estuve, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cuál era la predicación de Pablo? Jesucristo y la cruz. Todo el tiempo Pablo interpreta en el Nuevo Testamento la doctrina de Jesús. Él habla exclusivamente de Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué Pablo habla de Jesucristo? Ese era el verdadero evangelio, el evangelio del reino. Dios vino a reinar, vino el Rey de Reyes, Jesucristo. Entonces él predica ese evangelio. Y miren por qué predica Pablo ese evangelio. En el versículo 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo veo en estos años, ya llevo 40 años en la casa de Dios, he visto muchos evangelios de filosofía de hombre, que están de moda, después pasan de moda y empieza otro evangelio, con otra filosofía de hombre. ¿Sí? Y Pablo también sabía eso.
no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que pasaba antes, pasaba acá, pasa ahora en este tiempo, porque el libro de Gálatas dice, si alguno predica otro evangelio, que es el que no está escrito, sea anatema. O sea, y los Gálatas, incluso los Gálatas, Pablo le dice a los Gálatas, ¿cómo empezaron por la gracia y terminan por la ley? ¿Tan pronto se apartaron del verdadero evangelio? Entonces, el verdadero evangelio es el verdadero evangelio de la cruz. Ese es el evangelio. Por eso Pablo dice, me propuse no saber entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y yo me quiero detener en esta mañana en esa cruz, en ese evangelio del reino, ese evangelio que no pasa de moda. Ahora, en estos tiempos, tenemos otro evangelio de moda. Pasamos ya el evangelio de la prosperidad, pasamos el evangelio de los 12, ahora tenemos el evangelio del positivismo. Yo pienso algo, lo deseo y se tiene que cumplir. El evangelio del positivismo. Ahora estamos en otro evangelio, pero este evangelio que no ha cambiado, de este Jesucristo y a este crucificado, de este evangelio quiero hablar hoy a la mañana, que fue la predicación de Pablo, fue la predicación de Isaías, fue la predicación de los profetas, fue la predicación de Jesucristo y a este crucificado. Así que vamos a seguir con este evangelio. Van a pasar muchas modas todavía, ¿no es cierto? Vamos a ver todavía, cuando la cosa termine esta moda del evangelio del positivismo, entonces vamos a entrar en otro evangelio, ¿sí? Pero vamos a seguir nosotros, por lo menos en esta iglesia, vamos a seguir hablando del evangelio de la cruz, que es el más importante de todo, el evangelio de la cruz. Vamos a seguir predicando a Jesucristo y a este crucificado. Así que vamos a ver un poco el tema de qué se trata este evangelio. Y vamos directamente a la cruz, porque es de Jesucristo y a este crucificado. Y vamos a ver en Isaías 53. Vamos directamente a la predicación de Pablo. Pablo predicaba esto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Ahí es interesante. Una vez una hermana me dijo, ¿qué? ¿Es nada más que la palabra? No hay otra cosa. Eso nada más, hay la palabra nada más. Es como que, bueno, queremos ver alguna otra cosa más de Jesucristo, no. Es la palabra, nada más, la palabra de Jesús, el Logos, la palabra que habitó entre nosotros. Este es el evangelio del reino, el que no se desvía ni a diestra ni a siniestra de lo que ya está escrito. Porque el apóstol Pablo dijo, nadie piense más de lo que está escrito. Cuando nosotros inventamos otros evangelios que no están escritos en la palabra, entonces estamos diciendo algo de más. Y tengamos cuidado porque el libro de Apocalipsis habla de aquellos que van añadiendo a la palabra, ¿verdad? En otro momento vamos a hablar de eso. Pero yo le veremos sin atractivo. Es la palabra, nada más. Le veremos sin atractivo. Y después el 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Empecemos por este evangelio. Este evangelio es un evangelio de sanidad, un evangelio
que me sana dentro. Este es el verdadero evangelio. Jesús vino a librar a los afligidos, a los oprimidos, a su pueblo, a los afligidos de Sión. Este es el evangelio que trae sanidad aún en lo profundo de mi corazón. Despreciado, es interesante. Muchas veces somos despreciados por ser altos, despreciados por ser bajos, despreciados por ser flacos, despreciados por ser negros, despreciados por ser blancos, despreciados por ser gordos, despreciados. La sociedad y el mundo que nos rodea y la televisión nos dan una imagen de lo lindo. Todo lo lindo es de buena figura, rubio y de ojos celestes. Eso es lo lindo. Y si no estás en ese estándar, entonces la sociedad y la televisión te hace creer que ya no estás, no formás parte de lo lindo, formás parte de lo feo, ¿sí? Es muy difícil esto, ¿verdad? No encajar en los estándares. Uno se siente que es menos. En mi experiencia que he vivido, siempre mi mamá me golpeaba mucho y nunca me decía que me amaba. Y siempre decía que era una nena fea y mis primas o algunos parientes también algunas veces me decía que era feita. Entonces yo creía y me crié creyendo que era despreciada, una persona despreciada. Si los demás te dicen que no valés, entonces vos te crías despreciado. Ahora, en esa sensación de menosprecio, de ser menos, de no valer, de ser fea, tuve que aferrarme a la cruz. Tuve que aferrarme a esa cruz. Despreciado y desechado varón de dolores. Jesús sabe lo que sentís cuando estás fuera del estándar de lo lindo. ¿Sí? Hay un estándar de lo lindo, vos no estás en ese estándar de lo lindo, entonces vos sentís una sensación de menosprecio. Y si te criaron, como me criaron a mí, a los golpes, sin decirte que te amaban, entonces vos te sentís lo peor de lo peor. Pero al encontrarme con esa cruz y al encontrarme con la palabra porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé, ese yo te amé. Muchas veces en mi corazón fue como martillo que quebraba esa piedra dura de no sentirme amada. Yo te amé, para mí sos de gran estima, sos honorable, yo te amo. Me aferro a esa cruz porque Jesús sabe lo que es ser despreciado y rechazado. Esa cruz que trajo sanidad, porque esa palabra fue como un martillo que fue rompiendo mi complejo de inferioridad, fue rompiendo aún el menosprecio que tenía hacia mi persona, porque ni yo me quería. Me enseñaron a que ni siquiera yo me podía querer. Y la palabra de Dios dice, amarás a Dios, amarás al prójimo y a ti mismo. No me siquiera me amaba a mí misma de tanto menosprecio. Pero al encontrarme con esta cruz, me aferré lo más fuerte que pude y pude salir. Pude salir del menosprecio, del dolor, de creerme fea, de creerme que nadie me podía querer. Miren, cuando nosotros nos sentimos despreciados, vivimos en una cárcel. Aunque tengamos personas que nos amen, nosotros no las percibimos a las personas que nos aman. No percibimos a la gente que nos ama, que nos estima. Siempre estamos pensando que no nos quieren. Siempre. Cuando está el corazón enfermo, siempre pensás que sos el último orejón del tarro, al último que llamarían en la iglesia, al último que, que harían participar en algo. Vos te sentís menospreciado. Pero esta cruz, si yo me aferro a la cruz de Cristo, fuertemente, eso trae sanidad al alma. Y esa era la predicación de Pablo. A Jesucristo y a este crucificado. No hay otro evangelio. Este es el único evangelio. Y sigamos adelante. Miren,
Yo conté en un video acerca de una noche que fui a la casa de alguien y se burló una persona de mi hijo. Cuando yo vine a casa, dije, Señor, mostrame la cruz, mostrame la cruz. Y ¿saben qué? El Señor me dio la palabra cuando a Jesús le tapan los ojos y le empiezan a pegar en la cabeza. Y le dicen, a ver, decime quién te pegó. En ese momento, el Señor me dijo, a ver, hijita, decime a ver quién te pegó, a ver quién se burló de vos. La cruz que trae sanidad, la cruz que trae sanidad para las burlas, la cruz que trae sanidad para esas risas. Eso fue lo mejor que me pasó, porque Dios convierte la maldición en bendición. Esa noche que se hubieran burlado de mi hijo, creo que fue lo mejor que me pasó. Pude conocer otra arista de la cruz de Cristo. Cristo cubrió todo. Vamos a ver otra cosa más. La traición. Ay. Qué fea es la traición. Es terrible. Terrible. La traición es terrible. Es un dolor inimaginable. Pero ¿saben qué? Jesús dijo, amó a Judas hasta el final. ¿Saben que la primera vez que me sentí traicionada fue por una persona que había hecho tanto, la había querido tanto esa persona? Y ¿saben qué? Era una chica que la había ministrado, le había dado dinero, había abierto mi casa, la había amado de todo corazón realmente en el Señor durante muchos años. Y me dio una puñalada en la espalda. Fue la primera vez que yo me sentí tan traicionada. Es tan doloroso cuando vos te jugás por una persona y esa persona te traiciona. Es un dolor. Pero ¿saben qué? Dije, Señor, me tengo que aferrar a la cruz de Cristo otra vez. Tengo que aferrarme a esa cruz. Y el Señor me dio esa palabra. Amó a Judas hasta el final. El Señor sabe el dolor cuando te traicionan, y muchas veces puede ser dentro del matrimonio, ¿verdad? Por eso en un matrimonio cristiano, si yo me aferro a esa cruz de Cristo, puedo pasar la traición también. No estamos exentos de esto. Pueden pasar esas cosas en un matrimonio cristiano, pero en esta mañana te digo que esa cruz, si te aferras a la cruz, si crees en la cruz va a sanar la herida de la traición, porque Jesús sabe lo que es ser traicionado. Amó a Judas hasta el final. Y ¿saben qué? Cuando esa herida se cierra, después vos podés seguir sufriendo traiciones que no te va a doler, Porque después más adelante también me pasaron cosas semejantes. Pero como la herida ya estaba sanada por la cruz de Cristo, no tuve problema. Y sé que más adelante también quizás me van a seguir traicionando. Pero como esa cruz es sanidad para la herida, entonces ya no importa mucho si me van a traicionar más adelante. Así que, bueno, miremos un poquitito más. Repartieron, a ver, acá hay algo interesante. Dice Jesús, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mí echaron suerte. Ahí está otra arista de la cruz. No sé si les pasa a ustedes, ¿no? Pero a mí me pasa, me pasaba, ya el Señor ya sanó bastante. Pero no sé si les pasa a ustedes que cuando se enteran que alguien habla mal de ustedes, ¡wow! A mí me duele cuando hablan mal de mí, Cuando me sacan el cuero, me duele muchísimo. Pero ¿saben qué? Acá, ese día que yo me enteré, hace muchos años, que habían hablado muy mal de mí, dije, Señor, yo necesito esa cruz. ¿Dónde está la cruz para este alivio, para aliviarme? Y ¿saben qué me llevó al texto? Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mí echaron suerte. Fue tan refrescante para mí ver este Dios compasivo, porque, claro, Jesús dice, tengo compasión de la gente,
tengo compasión de la gente. Él comprendía y comprende y va a seguir comprendiendo todos los dolores que te acontezcan, todos. No hay nada que esa cruz no haya abarcado. Él abarcó todas las aristas de nuestra vida, no hay ni un detalle que no haya abarcado esa cruz. Es tremendo este evangelio de Jesucristo y a este crucificado. Yo no lo cambio por ningún evangelio de moda. Este es el evangelio que trae sanidad, medicina y santidad, porque dice que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Así que, y qué interesante, dice el versículo 11 de Isaías 53, dice, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. El conocer esta cruz, el conocer al autor y consumador de la fe, hace que lleve mis iniquidades. Y ¿sabe qué? Otra de las cosas, dice, fue molido por nuestras rebeliones. Hay veces que Dios me dice algo, pero yo no quiero aceptar ese algo. Me rebelo contra esa palabra. Quiero hacer, porque dice aquí en Isaías 53, dice, cada cual se apartó por su camino. Yo tengo mis propios caminos por donde yo quiero andar. Y de repente Dios me dice, no, ese no es el camino en que tenés que andar. Entonces me rebelo contra Dios, me rebelo contra la voluntad de Dios, con lo que está escrito. Y ahí voy dando vueltas, doy vuelta y no acepto esa voluntad de Dios. ¿Y saben qué? Me doy cuenta que soy rebelde. Pero otra vez, me aferro a esa cruz que dice, fue molido por nuestras rebeliones. Y esa cruz dice así, así como el oriente está lejos del occidente, así hice alejar de ti tus rebeliones. Y eso, mis queridos hermanos, es sanidad. Es sanidad. Eso me lleva a arrodillarme, esa cruz me lleva a arrodillarme y a humillarme bajo la poderosa mano de Dios y decirle, sí, Señor, si vos querés esto para mi vida, eso yo lo voy a aceptar. Pero ¿saben qué? El poder de la cruz es lo que hace que yo me vuelva a Dios. No hay forma de volverme a Dios si no es a través del poder de la cruz. Por eso Pablo dice, para que vuestra fe no esté fundada sobre la sabiduría del hombre, sino sobre el poder de Dios, sobre el poder sanador de la cruz, sobre el poder justificador de la cruz, sobre el poder sanador de la cruz. Porque he visto que aún en mi cuerpo, y ahora estoy batallando en este tiempo con algunas dolencias, pero estoy creyendo que fue varón de dolores y que estos dolores que estoy teniendo, Él los cargó. Tengo que perseverar en esa verdad hasta que sea libre. Pero he tenido otros episodios de enfermedad. He tenido unos episodios bastante importantes de enfermedad. Pero me aferré fuerte a esa cruz. Él cargó mi enfermedad. Y les digo, mis queridos hermanos, que de esa enfermedad también me sanó el Señor. ¿Sí? Así que Él cargó, aferrémonos no a la sabiduría humana, no a otros evangelios, aferrémonos a este evangelio del reino, a Jesucristo y a este crucificado. Esto le quería compartir en esta mañana y sigamos meditando y sigamos en estos tiempos tan peligrosos, porque son tiempos muy peligrosos, mis queridos hermanos, donde nosotros, los cristianos, debemos estar preparados, así como las vírgenes estuvieron preparadas, ¿verdad? Y tenían aceite, esas vírgenes tenían aceite. El aceite tiene que ver con la unción tiene que ver con la enseñanza. Por eso ahí en Isaías 53 dice, por su conocimiento justificará a mi
siervo a muchos, ¿sí? Entonces, esas vírgenes tenían tanto conocimiento, pero no era un conocimiento intelectual, era un conocimiento espiritual del esposo. Tenían reserva de aceite esas vírgenes. Entonces, cuando vino el esposo, esas vírgenes tenían las lámparas llenas del conocimiento de la persona de Jesucristo. Jesucristo es la cruz misma. Si no conozco esta cruz, si no experimento la cruz en carne propia, no estoy conociendo al Jesucristo que vino a morir en la cruz. Son tiempos muy peligrosos, donde van a venir falsos profetas, con doctrinas extrañas. No nos apartemos, mis queridos hermanos, de este evangelio. Jesucristo y a este crucificado. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Gracias, porque sé que muchos están allí escuchando el mensaje de Dios. En este momento vamos a terminar orando. Voy a orar por la iglesia porque siga fortalecida como hasta ahora, mirando al buen pastor, ministrando, porque está ministrando la iglesia. Veo los grupos, cómo trabajan, es una maravilla. Todas las áreas de la iglesia están trabajando. Oramos para terminar. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, mi alma te alaba, te glorifica, te da gracias. Gracias por la iglesia, gracias porque le estás dando fuerza para permanecer en tu verdad. Y Señor, que podamos aferrarnos con todas nuestras fuerzas a esa cruz que trae sanidad, medicina para cada área de nuestra vida. Gracias porque tu conocimiento es infinito, Señor. Hemos aprendido muchas cosas, pero tenemos que aprender más de esa cruz. Más tenemos que experimentar acerca de ese Jesucristo y a este crucificado. Bendícenos y guárdanos de todo mal. En el nombre del Señor Jesús. Amén.